Tengo una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y creo que con esta termino la serie que traemos acerca de la voluntad de Dios. Esta es la cuarta, si no estoy mal, donde hemos hablado de lo que Dios quiere para nosotros. La voluntad de Dios. Nuestro texto base, ¿cuál fue? Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vimos aquí algunas cosas. Uno, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dos, vimos que esa voluntad hay que comprobarla, no solo saber que es así, sino hay que vivirla, hay que tomarnos las vitaminas, hay que estar en el centro de su voluntad y ver cómo con Dios la vida es más bonita, con Dios la vida tiene sentido, con Dios la vida es una vida alegre. Amén. Ese mismo día hablamos de los 3 pilares básicos de un cristiano para vivir en la voluntad de Dios. ¿Cuáles son esos 3? 1, estar siempre gozosos. 2, orar todo el tiempo. Y 3, dar gracias a Dios en toda situación. Porque sabemos que la buena voluntad de Dios para nosotros es esa, que estemos siempre felices. Nosotros nos gozamos la vida. Tú necesitas gozarte la vida que el Señor te dio. Ser feliz siendo el padre que eres, la madre que eres. Que a propósito, madres, feliz día de la madre. ¿Dónde están las mamitas? Levántenme su mano. ¿Qué tal si les damos un fuerte aplauso a estas mujeres valientes? Mujeres de Dios. Ya Cata también. Mujeres de Dios que han entregado sus vidas. Nosotros quisiéramos hacer el papel de ustedes, pero no podemos. Quisiéramos parir hijos, pero no podemos. Eso les toca a ustedes. Pero ustedes son muy valientes al hacerlo. De verdad que son admirables, las amamos. Dios les dé muchas bendiciones en este día. Amén. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, Dios quiere que seamos felices en eso en lo que vivimos. Si tú eres hijo, que seas un hijo feliz. Que si eres un trabajador, que seas un trabajador feliz. Que si eres un empresario, seas un empresario feliz. Todo lo que tengas en esta vida debes disfrutarlo. Porque qué feo es uno hacer algo sin ganas, algo que no nos gusta. Cuando yo decidí ser pastor, yo no quería. Y cuando por fin acepté mi llamado, le dije a Dios: Señor, acepto, pero yo esto me lo voy a disfrutar. Yo me voy a gozar esta tarea. Si no, no lo hago. Si esto es una carga para mí, si esto es algo tedioso, difícil, que no quiero hacer, no lo hago. Yo quiero disfrutarme ser pastor. Porque escuchaba que las personas decían que ser pastor es muy difícil, que es algo muy duro, que la gente lo traiciona a uno, que bueno, un montón de cosas, que eso es llevar las cargas de todo el mundo. Entonces crecí en un hogar de pastores, entonces vi a mi papá muy triste muchas veces, lo vi llorar muchas veces y yo decía: no, Señor, si yo voy a ser pastor, yo me voy a disfrutar esto. Entonces ahora que soy pastor, veo que sí es duro, que sí tiene sus complicaciones, pero me lo disfruto. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y ser felices es un estado del corazón, no de las circunstancias. Hay problemas en todo lado, todos los tienen, pero aún así en medio de ellos nosotros podemos disfrutar y ser felices. Amén. Y Dios quiere que seamos felices, que demos gracias a Dios en todo momento y que estemos en constante comunión con Dios. Lo segundo que vimos, o sea, en la segunda predicación, estuvimos hablando de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Eso es lo que Dios quiere. Si alguien se pregunta cuál es la voluntad de Dios para mi vida, bueno, pues que tú seas santo, que camines como eres por dentro, que así como eres santo en tu interior, lo reflejes en tus acciones, en tus hábitos, en tu manera de ser, y así vas a reflejar a Cristo, porque Dios es santo, santo, santo. Él no es impuro, en Él no existe mancha, en Él no hay pecado. Dios es santo y tú puedes también vivir en santidad. Y hemos visto con Dios, y toda la gloria es para mi Señor, que ser santos sí es posible. ¿Sí creen eso o no? Que caminar en santidad en un mundo perverso sí es posible con Dios. Entonces es el llamado de Dios para nuestras vidas.
Y hace 8 días hablamos del cómo conocer esa voluntad de Dios y vimos que el Espíritu Santo es nuestro guía, que Él es el que nos guía a toda verdad y nos enseña qué hacer para tomar las mejores decisiones en esos momentos en los que no sabemos o no tenemos un mandamiento claro. El Espíritu Santo es nuestra guía. Entonces aprendemos cómo escucharlo, aprendimos cómo hacer para tener esa dirección del Espíritu Santo, para conocer y hacer esa buena voluntad de Dios para nosotros y seguir el rumbo correcto. En eso vamos. Y hoy voy a dar un tema que, aunque hay muchas más cosas, yo creo que pasaríamos años hablando de cuál es la voluntad de Dios, porque pues está en la palabra. Yo creo que hoy voy a encerrar muchas otras cosas en una sola que el Señor ha puesto en mi corazón. Y quiero que me acompañes a Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 dice la palabra de Dios así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Di conmigo, creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? A los que creen en su nombre les dio potestad. Di conmigo, potestad. Poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que la voluntad de Dios es que haya nuevos nacimientos, es que hayan personas que nacen de nuevo, que ojalá todo el mundo naciera de nuevo, que todo el mundo fuera un hijo de Dios. Porque en el versículo 12 habla de ser hijos de Dios. Y aquí, aunque esto lo aprendemos en el encuentro que hacemos en la iglesia, quiero repetir porque es importante tenerlo claro. No todo el mundo es hijo de Dios. Hay una mala teoría por allí que dice es que todos somos hijos de Dios. El que vive en cualquier lugar, la creencia que tenga, el judaizante, el religioso, el budista, el testigo de Jehová, el mormón, todos somos hijos de Dios. Eso no dice la Biblia. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Qué hace a alguien hijo de Dios? ¿Pertenecer a cuál de todas las religiones lo hace hijo de Dios? Pues a ninguna. Porque una religión no hace hijo de Dios a nadie, ni una creencia, ni una cultura. Lo que hace que alguien sea un hijo de Dios es un nuevo nacimiento, el cual se da únicamente por la fe en Jesucristo. Entonces, sin importar dónde esté, en la religión en la cual se encuentre, en el lugar del mundo en el cual esté, si ahí decide creer en Jesús como su Señor y como su Salvador, lo invita, lo recibe, porque dice el versículo: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces tendrán el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces no se trata de religiones, no es ir bajo una bandera, no, es creer en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén, ¿estamos de acuerdo, Sabín? Eso somos hijos de Dios. Pero el versículo dice que la voluntad de Dios es que las personas nazcan de nuevo, que tengan nuevos nacimientos, que sean más hijos de Dios en todo lugar. Y dice el Señor en la escritura en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. No nos cansamos de predicar de Jesús, de hablar en las calles, de hablar en las casas, en las familias, donde estemos, porque esa es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. Y no tenemos por tardanza su venida, no, lo que pasa es que Él no quiere que ninguno se pierda. Ya casi estamos a punto de que esa puerta se cierre y se abra, la del arrebatamiento de la iglesia, y nos vayamos. Gloria a Dios, ya casi Jesús viene por nosotros.
Entre tanto viene, nos preocupamos por hacer que este mensaje llegue al corazón de más y más personas. No peleando con nadie ni con otros grupos o con otras personas, porque sabemos que eso no salva a nadie. Nuestra tarea y nuestra misión es llevarle a Jesús al corazón a cada persona en el mundo. A eso nos llamó el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesús a condenar el mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por Él, dice el versículo 17 de ahí de Juan. O sea, Jesús no vino a condenar el mundo, Él vino a presentar un sacrificio en esa cruz, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aparece otra vez la misma palabra, cree. ¿Te acuerdas en Juan 1:12? Que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea que la salvación se da por el creer. Si tú crees en la obra redentora de Jesús, eres salvo. En Romanos, en el capítulo 1, dice que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Habla de una confesión de fe, de decir lo que estoy creyendo. Yo creo en Jesús como mi Señor, lo creo como mi Salvador, lo recibo, ahora mi vida es de Él. Y cuando hacemos eso, se produce en nosotros lo que se llama un nuevo nacimiento. Y si quieres tener un poco más de luz con respecto al nuevo nacimiento, te invito a que leas todo el capítulo 3 de Juan. Ahí entenderás que la voluntad de Dios para ti es que tú seas un hijo de Dios y no solamente creación de Dios. Juan capítulo 6, versículo 39, mira lo que dice la escritura: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Jesús es quien está hablando acá, que de todo lo que me diere, escucha, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces analiza, hay un principio y hay un final de esta vida humana, no de la vida del humano. Y me explico mejor. La vida humana es algo muy efímero. Por mucho que una persona viva, vivirá 100 años, 110. La verdad, muy difícil que alguien llegue a esa edad. 90, el promedio es 80. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es eso? Es un tiempo realmente muy corto. Muy corto. Luego viene la eternidad. Nosotros pasaremos de muerte a vida. Ya tenemos a Cristo, ya fuimos renacidos de un nacimiento incorruptible, pero en algún momento tendremos que irnos de esta tierra. Algunos se irán con la muerte física, otros se irán o nos iremos con el arrebatamiento de la iglesia. Y yo no sé cuántos creen en esto. Pero aquí Jesús está hablando de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos es una doctrina básica del cristianismo, que un día los muertos resucitarán. Unos para vida eterna, otros para condenación, porque habrán dos resurrecciones. Nosotros, los que somos hijos de Dios y creemos en Jesús como nuestro Salvador, seremos parte de la primera resurrección, cuando Jesús venga por su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos, dice en primera carta a los tesalonicenses, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en cuerpos incorruptibles y estaremos presentes con Jesús en las nubes, y de ahí iremos a las bodas del Cordero, al juicio nuestro que se llama el tribunal de Cristo. Pero mira lo que está diciendo el Señor: la fe fue lo que comenzó todo. Tú creíste en Jesús y comenzaste a vivir, porque antes estabas muerto. Porque muerte es estar separado de Dios. Ahora que naciste de nuevo, fuiste reconciliado con Dios. Desde entonces tu vida comenzó, ha avanzado. Pero un día esta vida humana terminará y comenzará la eterna. O mejor, continuará la eterna, solo que ya no en esta condición de humanos. Viviremos con el Señor libres de un cuerpo mortal. Ahora tendremos cuerpos glorificados, y esa es la esperanza que tenemos y sabemos que pasará, porque Jesús lo dijo y Jesús no miente. La palabra lo repite muchas veces y creemos y esperamos que esto acontezca. ¿Cuántos están esperando a Cristo?
¿Cuántos esperan por Jesús? La Biblia dice que habrá una corona especial para los que aman su venida. Amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya en cualquier momento Jesús dice, nos fuimos y nos vamos. Amén. Pero dice aquí la palabra que todo esto es en el creer. Tú empezaste tu vida humana creyendo, la terminarás creyendo, y por la eternidad la fe seguirá estando presente, porque en primera carta a los Corintios capítulo 13, en el último versículo dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué significa? Que la fe, la esperanza y el amor nunca dejarán de ser. Necesitaremos la fe también en la eternidad. Entonces debería ser nuestra mayor preocupación, si le pudiéramos llamar así, hacer crecer nuestra fe. Todos los días avanzar en nuestra fe, porque todo comenzó con fe. Y para tú llegar victorioso hasta el día en que tengas que abandonar este cuerpo humano, necesitas fe, porque el justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. Y esta palabra se repite varias veces en la Escritura. Dice el Señor en Hebreos capítulo 10 versículo 37: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que lo que nos preserva el alma es nuestra fe. Tú quieres llegar al final de tus días victorioso, victorioso sobre tu mente, sobre tus emociones, victorioso sobre tu razón, llegando hasta ese momento en el que te encuentres con Cristo ganando. Tú necesitas fe, porque lo que te preserva el alma es la fe. Y ahí aparece esta frase: el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por la fe. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 lo dice de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Ahora, ¿cómo es eso de que en el Evangelio de Dios la justicia se revela por fe y para fe? ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es algo posicional. Yo soy justo no porque me porte bien, sino porque Jesús me perdonó al morir en esa cruz. Con su sangre lavó mi vida, borró mis pecados, y el Padre aceptó el sacrificio de Jesús para que yo no tuviera que morir y pagar por mi culpa, por todo lo que yo hice. Jesús murió en esa cruz y pagó por mí. Eso es justicia. Justificación es que ahora tú eres declarado inocente, que ya no debes nada, que el Señor ya te perdonó. Entonces, ¿cuántos justos vinieron hoy domingo a congregarse? ¿Sí son justos? Bueno, pues dice la Biblia que el justo vivirá por fe. Tú tienes que vivir por fe. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo es eso? Que si tu fe avanza, si tu fe crece, vas a poder tener la revelación de tu justicia. Y si tienes la revelación de tu justicia, entonces va a ser mucho más fácil llevar una vida cristiana, porque es más fácil vivir desde la justicia que desde la culpa. Es que desde la culpa es muy duro, pero desde la justicia es libertad. Amén. Entonces somos libres. Jesucristo nos hizo libres. Aleluya. En Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces mira, te he dado 3 citas donde se repite la misma frase: el justo por la fe vivirá. El que no tiene alma su alma recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. El llamado del Señor para nosotros es que vivamos por fe. La voluntad de Dios para ti es que vivas en fe y que hagas crecer tu fe, que no te conformes a la fe que tienes, porque siempre habrá más. No hay un techo, no hay un límite para estirar tu fe. Hay mucho más, y Dios quiere que vayas mucho más allá. Por eso necesitas hacer crecer tu fe. Todo lo que Dios tiene para ti se te entrega a través de tu fe. Entonces necesitas más fe, ¿sí o no?
¿Y cuántos quieren más fe? ¿O ya están bien con la que tienen? Hay que hacer crecer la fe. Y tú viniste a congregarte porque para ti es importante hacer crecer tu fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entre más escuches la palabra, más fe vas a desarrollar. Entonces, escuchas en esta iglesia que se habla mucho de fe. ¿Pero es que acaso no hay otro tema? Sí, pero todo tiene que ver con fe. Porque si no es con fe, entonces no sirve. Porque dice la palabra que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces todo tiene que ser con fe. Agradece a Dios que estás plantado en una iglesia de fe, porque esa fe es lo que te salvará a ti, es lo que te libertará a ti. Mucha gente murió antes de tiempo por estar en un lugar donde no les predicaban fe, porque no tuvieron la palabra que necesitaban para vencer la enfermedad, para vencer la adversidad. Aceptaron todo como si fuera de Dios y entregaron sus armas. Nunca pelearon, jamás los entrenaron para pelear una batalla de fe. Esta es una iglesia donde enseñamos fe, y entre más palabra de fe tú recibas, más victorioso serás en esta vida. No habrá algo que te detenga. Tú le ganarás siempre a toda situación adversa. Tú estarás siempre sobreponiéndote a las dificultades, porque la fe te eleva a la posición de Dios, te saca de la condenación del mundo. La fe te pone en lugares celestiales con Cristo, hace que mantengas el lugar que el Señor te otorgó. Eso hace la fe. Dice la palabra en Hebreos capítulo 11: sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha eso: sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora mira lo que sigue diciendo: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, necesitas fe. Cualquier cosa que tú hagas, incluso buena, para Dios, si no tiene fe, no sirve de nada. Todo debe tener fe. Si tú te acercas a Dios, debe creer que Él está aquí. Entonces el versículo dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. Di conmigo: necesario. ¿Es qué? ¿Es qué? Es necesario. Es una necesidad que te acerques a Dios creyendo que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Galardón es premio, recompensa, regalo. Es cuando el Señor te recompensa por algo. Te dice: aquí está, porque me buscaste, te doy más, te entrego más, y le pongo regalos y lo cargo de bendiciones que ni siquiera mereces. Yo te las doy porque soy tu papá, porque te amo. Aquel que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Tú dejaste hoy la comodidad de tu cama calientita y viniste a congregarte en este lugar. ¿Por qué? Porque crees que Dios está aquí, ¿sí o no? Y porque crees que la palabra que Dios te va a hablar te va a bendecir, ¿sí o no? Pues bueno, serás galardonado por eso, porque aquel que busca a Dios será galardonado por Dios. Aleluya. Y habrá bendición, y tú verás fluir muchas cosas en tu vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay forma de agradar a Dios sin fe. Entonces piensa en aquellos religiosos que hacen tantas cosas por Dios, pero las hacen sin fe. ¿Se has visto? Hacen grandes ritos, más por cuestión de tradición. Repiten y repiten lo mismo muchas veces y nunca le ponen sentido a lo que están diciendo. Es que ni siquiera entienden lo que están hablando. Solo lo dicen por decirlo. Pero creen que la victoria está en el sacrificio, en pasar el tiempo ahí, en hacer lo que tienen o les enseñaron que deberían hacer, pero nunca lo hacen con la convicción, para mí, que hace más un pecador arrepentido que le dice a Dios: te necesito, que un religioso que pasa horas y horas haciendo ritos sin ningún tipo de sentido. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero Dios dice en su palabra que un corazón contrito y humillado jamás despreciará Dios.
Entonces es la actitud con la que venimos, no solamente el hecho de venir. Es decir, Señor, esto yo lo hago con fe, por eso le pongo sentido a esto. Me concentro, recibo tu palabra, no me dejo distraer, me aguantaré las ganas de ir al baño, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por recibir tu palabra. Porque tu palabra es vida para mí, yo la quiero, yo la deseo, es mi alimento, es mi comida, yo vivo por esta palabra. El justo por la fe vivirá, dice la palabra del Señor. Aleluya. Entonces la voluntad de Dios es que tú, así como comenzaste tu vida con fe y serás resucitado de los muertos por la fe, así mantengas en esta vida una vida de victoria con fe. Esa es la voluntad de Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 5 versículo 12, y quiero que tú mires esta historia que es poderosa. Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, Jesús le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y aunque esto lo hemos dicho varias veces, necesito volverlo a decir para continuar con lo que tengo. Porque muchos cristianos, y ni siquiera solo los cristianos, el mundo, sabe que Dios es poderoso y no dudan de eso. Habla con cualquier persona en la calle y van a decirte que no, Dios es poderoso, excepto algunos de pronto por ahí que sean ateos o que decidan ser más bien escépticos, pero con cualquier persona en promedio que tú hables, cree que Dios puede, que Dios es poderoso, que Dios es el creador, que para Él no hay nada imposible. ¿Sí o no? Aún así, siguen en sus problemas, aún así no dan solución y no se ve una solución a esa situación en la que viven. ¿Por qué? Porque aunque ellos creen que Dios es poderoso, ellos no creen que Dios quiera hacerlo con ellos. Les cuesta pensar que Dios quiere sanarlos. Sí creen que Dios puede sanarlos, pero que me sane a mí, y comienzan las dudas. A mí me pasó algo similar. Hace unos años, cuando estábamos viviendo una situación económica muy dura junto a mi esposa, donde lo perdimos todo, vendimos los vehículos que teníamos, vendimos muebles, nos quedamos con una cama, un colchón, un televisor y la ropa. No teníamos más, no salía a trabajo, no teníamos nada que hacer. Entonces un día oré pero sentidamente. Le dije: Señor, ¿qué tengo que hacer para calificar y ser uno de esos que Dios bendice, de esos que tú bendices? Porque veo que otros prosperan, pero yo no. Cada día la cosa está peor. Es como si todo estuviera cerrado. Dime, ¿en qué estoy fallando? Muéstrame, Señor, en tu palabra. Así que me di a la tarea de buscar en la Biblia todo lo relacionado con la economía, porque la Biblia tiene mucho material de esto. Mi trabajo más o menos duró 8 meses. Buscando palabra, versículos, reuniendo toda la información, escribiéndola. Pasé todos los versículos a una hoja, a muchas hojas, y tenía todo ahí. Comencé a organizar los temas y aprendí muchos principios acerca de cómo ser prosperados o cómo multiplicar, que los estuve enseñando en un seminario de mayordomía, que fue una súper bendición. Pero algo quedó guardado en mi corazón y creo que se sobrepuso a todo, y fue el pensamiento. El pensamiento. ¿Por qué? Porque yo traía muchas cosas de mi pasado que me hacían pensar que yo no merecía, o que Dios de pronto a mí no me quería bendecir, que era para otro, para mí no, que estos que están allá sí tienen las capacidades y Dios puede darles, pero a mí no, que yo soy de una familia pobre, que yo no tengo posibilidades.
que yo estudiaba en un colegio distrital y no tenía de pronto esa puerta abierta para estudiar en un mejor colegio, para tener de pronto la entrada a una universidad, etcétera. Y todas esas eran ideas que estaban plantadas en mi cabeza. Porque yo no sé cuántos de los de aquí alguna vez escucharon a sus padres decir: es que no hay, o somos pobres. ¿Alguien escuchó eso o no? ¿Sí se lo dijeron? Bueno, varios aquí que nacieron en cuna rica, pero yo tuve que escuchar muchas veces la palabra: no hay, no alcanza, es que no podemos, nosotros somos pobres, los ricos, ellos sí tienen, nosotros no. Pero ¿por qué nosotros no? No sé. De pronto Dios no nos dio la bendición a nosotros, se las dio a otros. Entonces yo pensaba, decía: seguro Dios quiere darle a unos y a otros no. Y preciso a mí me tocó entre los que no. ¿Sí? Bueno, ¿será aceptar la voluntad de Dios? No, cuando estudié la palabra vi que eso no es así. Que Dios quiere que estemos prosperados, que estemos bendecidos. Que necesitamos romper esos esquemas del alma, esos pensamientos que nos metieron en la cabeza, que nos llevaron al fracaso. Que si no cambiábamos el pensamiento jamás tendríamos lo nuevo. Para que venga el vino nuevo se necesita un odre nuevo, ¿verdad? Entonces es cambiar el recipiente, decir: Señor, yo creo que tú tienes algo para mí. Y Dios me mostró esto, me dijo: tú eres frustrado, te sientes frustrado porque no hay un título de propiedad donde esté tu nombre, porque no hay unos vehículos que tengan en una tarjeta de propiedad tu nombre, porque no estás recibiendo un cheque con tu nombre. Y ese es tu problema, porque tú quieres ser dueño. Y ese no es el secreto de la abundancia. El secreto de la abundancia es entender que no somos dueños, que somos administradores, que todo es de Dios y que yo simplemente administro lo que el Señor me dé. Y si soy fiel en lo poco, Dios me confiará más, porque Dios dará mucho y pondrá en mis manos. O sea que mi error estaba en no ser fiel en las pocas cosas. Desde mi pensamiento todo iba mal. Y comencé a trabajar en eso y dije: Señor, esa palabra quiero que quede guardada en mi corazón, y voy a sacar esto de mi vida y voy a comenzar a aceptar lo nuevo, porque yo creo en ti, yo creo que tú tienes lo mejor para mí, porque soy tu hijo y tú eres un Dios de abundancia. Y seré un buen mayordomo y no seré dueño de nada, seré un buen mayordomo y todo lo pondré a tu servicio, Señor. Y lo que tú me pidas te lo daré, jamás me apropiaré de algo, porque entiendo no es mío, todo es tuyo. Y al cambiar esa forma de pensar, todo comenzó a cambiar en nuestras vidas. Porque ahora somos mayordomos. Ahora el Señor nos confía más y decimos: gracias, Señor, y seguimos multiplicando y seguimos bendiciendo, y así tenemos que seguir más adelante, y hasta que Cristo venga lo seguiremos haciendo. Ahora veo que Dios sí quiere bendecirme, que Dios sí quiere que yo esté en abundancia. Que eso que yo pensaba antes es porque recibí una mala información, y esa información me condenó a algo. Pero ahora conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Ahora viene Cristo, viene el Señor en su palabra y te dice: vamos a cambiar ese esquema religioso, ese esquema mental que tienes, y vamos a poner la palabra de Dios en tu vida. Y ya no vas a estar creyendo a lo que aprendiste culturalmente, socialmente, familiarmente. Ahora vas a creer lo que dice la palabra de Dios. Y comienzas a creer la palabra de Dios y ves que todo comienza a darse. El leproso le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme, como diciendo: yo sé que puedes, pero no sé si quieres, pero si quieres, límpiame. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Quiero, sé limpio. Extendió su mano, lo tocó. ¿Y qué pasó? Al instante desapareció la lepra. Puso su mano sobre el leproso, lo cual era algo prohibido por la tradición judía. Nadie podía tocar un leproso. Jesús lo tocó. ¿Acaso se le iba a pasar la lepra a Jesús? O más bien se le pasaría al leproso la sanidad. Jesús es Dios de todo poder, y Él sabía que Él tenía lo que ese hombre necesitaba. Y como respuesta a su pregunta, Jesús fue muy sencillo y le dijo: quiero. Y el Señor te trajo esta mañana para decirte:
yo quiero. No solo puedo, también quiero. Si tú crees que yo puedo hacerlo, entonces ya está. Solo es cuestión de recibir lo que yo ya dispuse para ti. Y entonces, dice el versículo, la lepra se fue de él. Se fue. Como si fuese algo que lo estuviese poseyendo, teniendo. Se fue de él la lepra. Y luego dice la palabra de Dios, viendo Jesús, se postró con el rostro en tierra y rogó, y al instante se desapareció la lepra. Ya dice, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hay aproximadamente 19 casos de sanidades dichas específicamente en los evangelios, o en el evangelio mejor. 19. Ahora, sabemos que no fueron solo 19, porque muchas veces aparece que multitudes eran sanas por Jesús. O sea, Jesús sanó miles de personas mientras estuvo haciendo su ministerio terrenal en la tierra. Solo que 19 nos cuentan la historia de cómo fue. Nos narran todo, el momento, las palabras, lo que se dijo, quienes estaban. Y la palabra nos dejó esos relatos para enseñarnos algo poderoso. 10 de las 19, escúchame, Jesús le dijo a las personas que sanó que ellas eran sanas por su fe. O sea, Jesús les dijo, tu fe te ha sanado, o conforme a tu fe se ha hecho. En 10 de los 19 casos se nos registra en el evangelio que Jesús dijo estas palabras. ¿Por qué? Porque la fe se trata de tomar lo que ya es mío. A veces dudamos si Dios puede o si Dios quiere, como ya lo expliqué, cuando lo que está mal es esta parte, el nosotros creer que Dios puede hacerlo, porque todo será conforme a tu fe. En Mateo capítulo 9, versículo 27, mira esta historia también, creo que nos abre un poco más acá el prospecto. Dice la palabra, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Mira la pregunta de Jesús. 2 ciegos gritando. Jesús seguía caminando mientras llegaba a su casa. Jesús tenía casa, ¿no? Entonces Jesús iba caminando y la gente le gritaba. No, es que hay gente que dice que Jesús no tenía casa, que él no tenía donde reposar su cabeza. Pero bueno, Jesús iba caminando y la gente le gritaba. Los ciegos le gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Llegó a su casa. Ellos llegaron hasta la casa de Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? ¿Creen de verdad que yo puedo hacer esto? ¿Qué respondieron ellos? Sí, Señor. Entonces, versículo 29, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Jesús preguntó si ellos creían que podía hacer esto. Ellos dijeron que sí. Ahora Jesús les dice, entonces conforme a su fe, a vuestra fe se ha hecho. Y quiero decir algo acá importante. Estos hombres tenían fe para ser sanos, ¿sí o no? Amén. Creían que Jesús sí podía sanarlos. Entonces ellos dijeron, sí, creemos. Pero imagínate que alguno de los dos le diga a Jesús, Jesús, yo creo que al igual como sanaste a ese otro ciego, me puedes sanar a mí. Si solo haces barro en la tierra, me lo pones en los ojos, yo estoy dispuesto a ir hasta el estanque de Betesda, igual que ese otro ciego, y recibir mi sanidad. Yo creo en esto. Si el ciego, alguno de los dos le hubiera dicho eso a Jesús, yo creo que Jesús le hubiera respondido, ok, entonces conforme a tu fe se ha hecho.
Porque es conforme a lo que tú estás creyendo, hasta dónde te da la fe. Si tú crees que a través de ese tratamiento médico vas a recibir tu sanidad, está bien, conforme a tu fe sea hecho. Me dicen, pastor, quiero ir tengo que ir a la sala de cirugía, me van a operar, ayúdame a orar para que todo salga bien y yo salgo sano de ahí. Amén. Conforme a tu fe será hecho. Si tú tienes fe para creer que de esa manera Dios puede obrar y sanarte, entonces así va a ser. No está mal. Es de acuerdo a la fe que tengas. Si crees que necesitas tomar esas medicinas y que a través de esas medicinas Dios puede sanar, gloria a Dios, a través de esas medicinas el Señor te va a sanar. Porque Dios también dispuso la ciencia. Dios fue quien le dio la sabiduría a los hombres. Entonces también esto proviene de Dios. De todos modos, tú puedes estirar tu fe y llegar un día en el cual no necesites de un médico, ni de un tratamiento, ni de una cirugía para ser sano, sino recibir inmediatamente tu sanidad. Que eso es lo que todos queremos. Llegar a un punto en el que no tengamos que acudir a medios, sino que sabemos que Dios directamente, ya por mi fe, puedo ser sano. ¿Cuál es tu fe? Así será tu milagro. ¿En qué estás creyendo? Así recibirás. Esto depende de ti. ¿En qué lugar estás? Ahí yo no te voy a atropellar tu fe, ni te voy a decir, no, no te tomes esas medicinas, tú eres sano en el nombre de Jesús, porque te estaría haciendo un daño. Más bien, con amor y con misericordia te digo, ¿dónde tienes tu fe? Está perfecto. Si tu fe va ahí, entonces vamos a creer al Señor que a través de esto el Señor pone su mano sobre ti. De todos modos, eso sí, te dejo claro, no son las medicinas las que te sanan, es Dios a través de ellas. No es la intervención del médico, no es esa operación, no es ese tratamiento, realmente es Dios en medio de eso. Solo que conforme a tu fe será hecho. Cuando a mí me preguntan cosas como estas, pastor, pero dime, ¿me tomo esas pastillas o no? Imagínense la responsabilidad, ¿no? ¿Qué tal yo decirle, no, no te las tomes, tú ya eres sano en el nombre de Jesús? Y la fe de esa persona no dé para eso. Le podría estar haciendo un daño, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué les respondo? Lo que dijo Jesús, conforme a tu fe. Si tú crees que no necesitas esas pastillas y que el Señor ya te sanó y que sin tomártelas puedes vivir ya sano, dale. Pero si crees que a través de esas pastillas el Señor puede obrar en tu vida, también conforme a tu fe se ha hecho. Queremos llegar al punto en el cual no necesitemos de nada, donde sabemos que ya inmediatamente, como pasó con los ciegos, quedaron sanos de ipso facto. Así como el leproso, que al instante la lepra se fue de él. Pero si ves, en algunos de los milagros hubo algunas progresiones, hubo algunos procesos que pasaron. ¿Por qué? ¿A Jesús le faltó poder? No, Él es todopoderoso. Quizá a algunas personas les faltó fe. En otra ocasión un ciego llegó y le dijo a Jesús también que quería ser sano. Jesús oró por él y entonces le dijo, ¿qué ves? Y el ciego dijo, veo la gente como árboles. ¿Se acuerdan? O sea, no quedó del todo sano, más o menos, un poquito. O sea, se sanó pero a medias. Entonces, ¿qué hizo Jesús? No, venga otra vez. Y oró. Oh, veo. Si analizas, de acuerdo a la fe pueden pasar las cosas en la vida de la persona. Entonces puede ser que progresivamente tú estás recibiendo algo de Dios. A medida que tu fe crece, vas tomando de Dios. ¿Cómo puede ser que tu fe dio para recibir inmediatamente, súbitamente lo que Dios tiene para ti? No te vamos a condenar por eso, nadie tiene por qué condenar al otro. Creo que todos estamos en la escuela de la fe, todos estamos creciendo y estoy completamente seguro que cada día tu fe será más grande y cada día creerás por cosas más grandes en el nombre de Jesús y cada día avanzarás más. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hace unos años creíamos por tener 3 millones de pesos y poder pagar el arrendamiento de la bodega en la cual estábamos como iglesia. Y era una batalla de fe durísima.
Entonces yo nunca predicaba de diezmos ni de ofrendas por no maltratar a las personas, ya que todas eran nuevas y no quería dañar a nadie. Y creo que eso fue bueno y fue bonito. Porque yo sé que muchos vienen predispuestos con el tema y no quieren escuchar eso. Entonces al principio nunca lo hice. Ahorita ustedes ya son una iglesia madura, uno ya habla de eso sin miedo. Pero al principio no. ¿Sí o no? Todos son maduros acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces al principio no. Y yo decía, Señor, dime, ¿qué hago? Padre, dame qué hacer. Muéstrame, Señor. Y yo me iba a trabajar y yo le decía, Señor, multiplícame. Y Dios me multiplicaba y me daba el dinero. Y yo venía y pagaba todo lo de la iglesia. Y gracias, Señor. Conforme a mi fe era hecho. Pero me tocaba duro. Pero pues salía. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que no era necesario hacer muchas cosas, sino que mi fe tenía que crecer. Ahora, no soy flojo, no, lo que pasa es que ahora prefiero ocupar mi tiempo en otras cosas que son mucho más productivas en el reino de Dios que tratar de estar consiguiendo dinero para poder cumplir con las cosas de la iglesia. Además, esta es una iglesia ya muy madura que está creciendo y que está avanzando y que estamos llegando a hacer esa visión que el Señor nos dio. Amén. Pero entonces hoy veo cómo ha avanzado nuestra fe. Antes creíamos por 3 millones y era así terrible. Hoy creemos por cosas de 70 millones, de 100 millones y Dios trae el recurso también. ¿Qué pasó? ¿Ahora Dios es más poderoso que antes? No, ahora tenemos más fe que antes. Y en unos años vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, wow, cómo ha avanzado la cosa. Y nos vamos a reír. ¿Se acuerdan cuando teníamos que dar esas batallas de fe por 70 millones? Ahora son miles. Gloria al Señor. Porque la fe tiene que crecer. Y tú ves la fe creciendo cuando ves que las cosas se están dando de una manera más directa, más rápida. Pero aquí el principio es, conforme a tu fe será hecho. Entonces tú puedes reconocer el estado de tu fe, el nivel en el que te encuentras. ¿Cómo lo sabes? Lo sabes con tus actitudes, con tus palabras y con tus acciones. Si tú eres de los que se preocupa, se estresa, se desespera y se pone ansioso, eso significa que tú no le estás creyendo a Dios, le estás creyendo al problema. Entonces tu fe está en un nivel muy bajo. Si tú comienzas a hablar cosas negativas y la cosa está mal, no, es que estoy enfermo, es que me duele, es que yo no sé qué va a pasar con esto, es porque tu fe está muy abajo. Le estás creyendo a la enfermedad, no le estás creyendo a Dios. Si estás desesperado buscando acciones para solucionar a tu manera las cosas de una manera rápida, estás desesperado, tu nivel de fe está bajo, porque no estás confiando en Dios. Pero si tú logras mantener tu gozo en medio de la situación difícil, si tú ya sabes controlar tus palabras y nunca hablas algo negativo o algo que está de acuerdo al problema que estás viviendo, sino solo hablas de acuerdo a la palabra que estás creyendo, y si tus acciones son guiadas por el Espíritu Santo de Dios y eres sobrio, sensato y das pasos solamente con dirección divina, eso quiere decir que tu fe está creciendo. Que tú ya no eres el niño fluctuante inmaduro de antes, sino que ahora tú estás tomando el camino de la fe. Y si tu fe va creciendo, quiere decir que tus milagros también van creciendo. Porque lo sobrenatural de Dios se va a manifestar a medida como crezca tu fe. Entonces, conforme a tu fe, será hecho. Por eso la voluntad de Dios para ti es que tu fe crezca. Porque Dios sabe todas las cosas, es Dios de toda sabiduría, y Él sabe que si tú crees por algo, lo puedes tener. Que la fe te atraerá a esas cosas grandes de Dios. No tu desespero, no tu angustia, eso no soluciona nada. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Más bien sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego, con acción de gracias, porque la preocupación, el desespero no soluciona nada. Entonces desesperarte no sirve sino para que te enfermes. No sirve sino para que rompas relaciones, para que dañes cosas buenas. Pero la confianza en Dios, la fe en Dios, sí va a producir milagros, sí va a traer milagros financieros, milagros en tu salud. Entonces necesitamos seguir creciendo en fe. En Mateo capítulo 8, versículo 6, hay otra historia maravillosa con la que te quiero ilustrar esto que te estoy enseñando.
Es la historia del criado del centurión romano. Dice así: y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y voy a hacer una pausa acá para decirte algo. El criado de ese centurión romano estaba postrado, paralítico. Alguna cosa lo tenía así. Él tenía una limitación física, que tenía algún tipo de incapacidad. Ahora, ese centurión sabe algo. Él dice, mi criado está paralítico, gravemente atormentado. O sea que este centurión sabía que lo que producía la parálisis en su siervo era el tormento de algo. Algo lo estaba atormentando. Había algo invisible allí que lo hacía estar postrado en una cama. Y dejo esto claro: muchas de las enfermedades que las personas sufren no son por cuestiones naturales. Muchas, y creo que la mayoría, son por cuestiones espirituales. Porque los demonios vienen a enfermar, atormentan a las personas. Satanás mata, roba, destruye, enferma. Satanás y sus demonios tienen la tarea de dañarle la vida a la gente. Eso es lo que ellos quieren. El ladrón vino solo a robar, a matar y a destruir. Entonces vienen y ponen tormentos en las personas y llevan las personas a estar atadas, postradas, enfermas. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Cuando viene Jesús hay libertad en las vidas. Yo sé que muchas enfermedades no son por causas naturales. Yo he visto gente sanar de cáncer solamente perdonando a los que odiaban. Lo he visto varias veces. He estado en lugares donde Dios me lleva a orar por las personas y los llevo a hacer su confesión de fe, a recibir a Jesús en su corazón, y luego les hablo y les digo, dime, ¿a quién odias? Dime quién te hizo daño. Dime por qué tienes tanta amargura en tu corazón. Y las personas lloran y me confiesan, es que tal persona me engañó, es que tal persona me hizo sufrir, es que me pasó esto, es que alguien me abusó, es que alguien me hizo esto. Entonces les digo, yo entiendo tu dolor y entiendo que estés pasando por esto, porque es completamente razonable. Pero si tú quieres ser libre de esa enfermedad, tú tienes que perdonar a esa persona. No puedo, esto es muy duro para mí. Trato de reconvenirles, trato de estimularles su fe, de mostrarles los beneficios que hay al perdonar, la bendición que hay después de ese momento. Los he visto llorando, perdonar en su corazón a esos opresores, a esas personas malas que les hicieron daño, y los he visto levantarse del cáncer y tener vidas normales hoy. Porque muchas de las enfermedades no son por causas naturales, muchas son por opresión. Y este centurión sabía que su criado estaba paralítico porque algo lo oprimía. Entonces buscó a Jesús y le contó, tengo un criado, un empleado que está en mi casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús respondió, yo iré y le sanaré. Qué lindo, mi Señor. Yo voy, vamos. Pero mira lo que dice el centurión. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cuántos creen que una palabra puede solucionarlo todo? Una palabra. Solo di la palabra y mi criado sanará. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Tú vienes a la iglesia por una palabra, ¿verdad? Entonces dile, Señor, solo di la palabra que necesito. Solo di la palabra, porque yo sé que una palabra me puede sacar de la crisis. Yo sé que una palabra puede ser suficiente para ser sano de mi enfermedad. Una sola palabra puede traer reconciliación. Una sola palabra te puede hacer libre de la depresión. Tú necesitas una palabra. Y este centurión le dijo, Señor, solamente di una palabra y mi siervo sanará. Y luego le explica por qué. Léelo conmigo. Le dijo, porque yo también soy un hombre bajo autoridad
Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, sea hecho. Escucha las palabras de Jesús. Ve y como creíste. Di conmigo: y como creíste. O sea, así como creíste, será hecho. Yo quería ir a tu casa, pero tú dices que no es necesario, que simplemente yo diciendo una palabra tu siervo sanará. Está bien, conforme a tu fe será hecho. Si ves que depende de nosotros. Este hombre creyó que si Jesús iba a su casa, pues él no era digno de que estuviera bajo su techo. Eso fue lo que él creyó. Pero si él daba la palabra, si Jesús daba la palabra, el siervo sanaría. Entonces Jesús se asombró y dijo: no he visto tanta fe. Pero hay algo en la vida de este centurión que me gusta, porque él entendía el concepto de autoridad. Él dijo: yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Si a uno le digo ve, va. A este le digo ven, viene. A mi siervo le digo haz esto y lo hace. Por favor, di la palabra y lo que sea que esté atormentando a mi siervo se irá. Si ves que este centurión entendía que era algo espiritual lo que atormentaba a este hombre, porque dijo: sea lo que sea que lo atormente, yo sé que tú eres más grande que eso, y yo sé que tú tienes autoridad sobre ese demonio o sobre lo que sea que le está haciendo daño. Por eso solo basta con que tú des esa palabra, y eso que está atormentando a mi siervo tendrá que irse, tendrá que obedecerte instantáneamente. Eso es autoridad. Qué poder, ¿no crees? Él entendía, eso es fe. Cualquier cosa que a ti te esté atormentando, tú debes creer que Jesús es más grande, que Jesús es más poderoso y que Él tiene poder sobre autoridades, sobre dominios, sobre principados, sobre demonios. No hay algo más grande que Jesús. Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Y ante su nombre toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Este centurión tenía muy claro el concepto de autoridad. Él sabía que Jesús tenía autoridad sobre toda enfermedad. ¿Cuántos creen que Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad? ¿Alguien lo cree? La voluntad de Dios para ti es que tú crezcas en fe, para que puedas recibir de Dios todo lo que ya Dios te dio. Déjame contarte otra historia. Está en Juan capítulo 4 versículo 45. Juan 4, 45 es la historia del hijo del noble. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez de Caná de Galilea, donde había estado enfermo este. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señal y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Qué bonito esto, porque la palabra de Dios es poderosa. Tú tienes que creerla. A la misma hora que Jesús dio la palabra, a esa misma hora fue sano el hijo del noble. ¿No te parece precioso? Cuando él llega a su casa dice: ¿a qué hora fue sano? A las 7. Tal cual, a las 7 Jesús dio la palabra. Aleluya. Dios es poderoso. Y el poder está en Cristo Jesús. Y si tú crees esto en el nombre de Jesús, esto es tuyo. ¿Cuántos lo creen?
Dice Marcos capítulo 9, quiero que leas conmigo. Marcos capítulo 9, versículo 21 dice: Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y préstame mucha atención acá. Hay un muchacho que está endemoniado o es atormentado por un demonio. Su padre llega ante Jesús y le pide que lo sane de eso que le está pasando. Entonces Jesús le pregunta: ¿desde hace cuánto le pasa esto al muchacho? El padre responde: desde que era un niño. Muchas veces lo sacude con violencia, lo manda al fuego, otras veces lo manda al agua. Eso no es vida. Estar pendiente de un niño toda la vida, de su problema, que le dan estas convulsiones. Yo me puse a estudiar acerca del problema de este niño, y al parecer lo que este niño tenía era epilepsia. Presta atención. Cuando tú estudias la raíz de la historia, ves que lo que el niño tenía era convulsiones, que al niño le daban convulsiones, y entonces eso que le daba muchas veces lo botaba al fuego, al agua. Pero Jesús vio que eso que estaba haciendo convulsionar al niño era un demonio, porque luego dice que Jesús lo reprendió y el demonio se fue. Sí, al instante dejó al muchacho. Pero este niño era atormentado por este demonio que lo hacía convulsionar. Por eso siempre digo, muchas de las enfermedades no son cosas naturales, son cosas espirituales. Y no es que quiera dármelas aquí del super espiritual, no, pero es que yo he visto como muchas personas son libres, quedan sanas, y aparte de eso comienza a cambiarles la vida en todos los sentidos, porque era un demonio que los tenía atados. Entonces Jesús le dice: bueno, ¿desde niño le está pasando esto? Él dice: sí, desde niño. Y miren lo que le dice el Señor: pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Estas palabras es un insulto para Jesús, ¿no creen? Si tú puedes hacer algo. Ese estaba peor que el leproso, ¿cierto? O sea, el otro por lo menos sabía que Jesús podía. Pero este le dice: si tú puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Qué le respondió Jesús? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mira la palabra, porque acá hay un tesoro. El padre del niño cree que todo depende de Jesús. Jesús le dice que todo depende de él. ¿Sí estás conmigo? O sea, no le despegues el ojo. Este Señor le dice: si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Jesús le responde: si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque es obvio que Dios sí puede hacer algo, ¿o no? Dios puede sanar a ese muchacho, ¿sí o no? Claro que sí puede. Entonces ya no depende de Dios, porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Jesús ya murió en una cruz, la sangre ya se derramó, Satanás ya fue derrotado, los demonios ya fueron derrotados, la muerte ya fue destruida para siempre cuando Cristo fue levantado de la muerte. Gloria al Señor. Ya lo que Jesús tenía que hacer por nosotros, ya lo hizo. Ya no depende de Dios, ahora depende de ti. Por eso Jesús le dice: no, escúchame, esto no depende de mí, esto depende de ti, porque el poder yo ya lo tengo y ya lo dispuse. Depende de si tú crees, porque al que cree, todo es posible. ¿Tú crees? ¿Qué responde el Señor? Creo, ayuda mi incredulidad. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Mira el conflicto interno de ese señor. O sea, sí, yo creo, está bien, yo creo que tú puedes sanarlo, pero ayuda a mi incredulidad, porque no sé. O sea, yo creo que tú puedes hacerlo, pero no sé si conmigo, yo no sé si esto se puede solucionar. ¿Cuántos cristianos hoy viven en la misma condición de este señor? Sí, yo creo que Dios puede restaurar, yo creo que Dios puede sanar, pero me cuesta a veces creer que lo haga conmigo, me cuesta creer que yo pueda levantarme de aquí. Ayuda a mi incredulidad.
Ayuda a mi incredulidad. Qué palabras tan fuertes, porque luego Jesús está hablando con los discípulos y les dice, este género solamente sale con ayuno y oración, hablando de la incredulidad, no del demonio que atormentaba al muchacho, sino de la incredulidad. La incredulidad es un problema muy grande que cargan muchas personas, porque Jesús dijo que ahora todo es posible si tú lo crees. Escúchame, esto ya no depende de Dios, esto ahora depende de ti. Si tú crees, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios tiene el poder? Ahora, ¿cuántos creen que Dios puede hacerlo con ustedes? Entonces es para el que cree. Esto ya no depende de Dios, esto ahora depende de nosotros. Ahora lo que Jesús le está diciendo es, esto ya depende de ti, ya no depende de mí. En Lucas capítulo 5, versículo 17, le llevan un paralítico a Jesús y lo bajan por un techo. ¿Y qué dice Jesús? Dice la palabra, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, ahora hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En la historia de la mujer del flujo de sangre, ¿cuántos la conocen? Una mujer se acercó hasta donde estaba Jesús entre la multitud y agarró el manto de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Alguien me ha tocado. Los discípulos le dijeron, Señor, la multitud te aprieta y tú dices, alguien me ha tocado. Y Jesús dijo, es que poder salió de mí. Aquí tú puedes ver muy claramente que no depende de Dios, depende de ti. Porque Jesús ni siquiera estaba pensando en eso, ni siquiera estaba buscando a la mujer para sanarla. Jesús no se concentró para decir, ven, voy a sanarte, vamos a salir de esto. No, Jesús simplemente iba caminando para la casa de Jairo, porque iba a sanar la hija de Jairo, que estaba muy enferma. ¿Sí conocen la historia? Y él iba caminando, pero la multitud lo seguía. Ahora, cantidad de chismosos a ver qué es lo que va a hacer Jesús en la casa de Jairo. ¿Cómo sería eso, no? Eran multitudes que seguían a Jesús, pero en medio de ese tumulto aparece la mujer con un flujo de sangre y se mete entre la multitud, toma el manto de Jesús y con tocar el manto de Jesús, Jesús dice, alguien me tocó. Alguien me tocó porque poder salió de mí. O sea que una persona con fe le puede sacar el poder a Dios. ¿Sí o no? No era Dios ahí mirando sanar a alguien, no. Llegó esta mujer y simplemente la fe pudo sacar de Jesús lo que ella necesitaba. Y es que así funciona esto. No depende de Dios, depende de ti. ¿Estamos? Y no con esto le estoy robando soberanía a Dios, no. Por el contrario, estoy diciendo que ya todo lo que Jesús tenía que hacer, ya lo hizo por nosotros. Él ya derrotó a Satanás, Él ya venció en esa cruz, Él ya nos otorgó sanidad, ya nos otorgó provisión, bendición, todo ya nos fue dado por su divino poder, aleluya. Ahora depende de nosotros. Di conmigo, depende de mí. Depende de mí. Amén. Porque algunos piensan que depende si Dios quiere que así sean las cosas o no. Si Dios quiere sanarme o no. Cuando es más que obvio, porque la Biblia lo dice muchas veces, que Dios quiere sanarte. Entonces no puedes venir aquí a decir que es que si no sanaste fue porque Dios no quiso. Eso no puede ser así. Porque Dios sí quiso siempre sanarte. Muchas personas mueren antes de tiempo, como lo he dicho siempre acá. Muchos mueren por no recibir una palabra de fe. Muchos mueren por una mala doctrina. Pero tú tienes que abrir tu corazón y recibir la palabra de Dios y decir, Señor, yo creo que tú moriste en esa cruz, yo creo que esto ya está disponible para mí, y si esto depende de mí, pues entonces voy a creerlo y conforme a mi fe será hecho. Y así será en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Una vez la mujer del flujo de sangre recibió su milagro, Jesús le dijo, hija, en el versículo 48 de Lucas 8, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Por qué Jesús no dijo, yo ya te sané, ya te he sanado? No. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado.
¿Qué fue lo que sanó a la mujer? Su fe. Sí, obviamente el poder salió de Jesús, ¿sí? Porque el poder viene de Él. Pero ¿qué fue lo que la sanó? Su fe. Si solo dependiera del poder de Dios, en el mundo no habría nadie enfermo. Depende de la fe de las personas para que ese poder se active. La fe es el detonante. La fe es lo que hace que el poder de Dios se manifieste. Si no hay fe, no hay milagro. Aunque todo el poder esté dispuesto por Dios para ti, pero tú necesitas creerlo. Necesitas decir: Señor, yo creo en que tú lo vas a hacer. Y entonces recíbelo. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. Cuando el leproso regresó, eran 10 fueron sanos, pero solamente uno regresó a darle gracias a Jesús. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Eso es Lucas 17. Cuando el ciego Bartimeo clamó a Jesús y soltó su manto y fue sano por Jesús, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. La mujer sirofenicia, cuando pedía ayuda por su hija, que estaba también siendo atormentada por un demonio, Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Lo mismo va a ser conforme a tu fe. La hija de Jairo, y con esto termino. Jesús, después de su encuentro con la mujer del flujo de sangre, mientras estaban en el alboroto, llegaron de la casa de Jairo y le dijeron a Jairo: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Qué tal esa noticia? Muy dura. Y entonces yo me imagino qué pasó por la mente de Jairo. Dime tú qué hubieras pensado. Jairo estaba feliz porque el maestro iba a su casa. Había una esperanza de que Jesús llegara y sanara a su hija. Y él va, Jesús dijo que va a estar en mi casa. Él va ahí, pero en la mitad se atraviesa la mujer del flujo de sangre y entonces Jesús se demora allí. El milagro, el alboroto, la bulla, toda la gente viendo lo que pasó, muy lindo y toda la sanidad, pero se murió mi hija. O sea, muy chévere que esta mujer haya sido sana, pero por la demora se murió mi hija. Entonces Jairo está pensando: qué embarrada, no alcanzamos a llegar. Si esta mujer no se hubiera interpuesto en el camino, seguro hubiéramos llegado a casa y Jesús hubiera sanado a mi hija, pero no llegamos, se murió. Yo me imagino a Jairo queriendo dar la vuelta e ir de regreso a casa para llorar a su hija, para enterrar a su hija. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Jesús levantó la fe de Jairo, porque Jairo, por la mala noticia que recibió, su fe se fue al piso. Y muchas veces lo que Dios quiere es levantar tu fe. Y de pronto te trajo hoy a este lugar para levantar tu fe. Y cada vez que escuches una palabra de fe, recíbela con amor, porque el Señor quiere levantarte la fe. Porque si tu fe está en el piso, no hay nada. Pero si tu fe es levantada por Dios, entonces estás a punto de ver lo sobrenatural de Dios. No temas, solo cree. Pero creer, Jesús, me acaban de decir que mi hija murió. ¿Qué dijo Jesús ante la muerte de esta niña? Él dijo: no está muerta, solo duerme. Llegaron a la casa y ahí estaba la niña en la cama muerta. Todos lloraban, había gran alboroto y Jesús dice: no está muerta, solo duerme. ¿Estaba muerta o estaba dormida? Todos decían que estaba muerta. Jesús decía que estaba dormida. Entonces, ¿qué? ¿Qué estaba? ¿Muerta o dormida? Depende de tu fe. Si tú la quieres ver muerta, estaba muerta. Si tú la quieres ver dormida, entonces estaba dormida. Depende cómo tú quieras ver tu problema. Si tú crees que eso ya murió, conforme a tu fe se ha hecho. Si tú crees que solo duerme y que de ahí te levantarás y que vendrán mejores días y que vendrán mejores tiempos, entonces conforme a tu fe será hecho. Jesús dijo: no está muerta, solo duerme. Y luego se dirigió al féretro y le dijo: hey niña, a ti te digo, talita cumi, que traducido es levántate y anda. Y la niña respiró
Y volvió, y entonces se levantó y Jesús le dijo a los papás: denle de comer, y le entregó la niña que estaba muerta a sus padres viva. Eso hace la fe. Eso hace la fe. Para Dios no hay nada imposible, y tú puedes ver en estas historias que depende de la fe, depende de lo que tú creas. Dios ya dispuso todo su poder, ya no hay nada que pueda someterse y resistirse al poder del Señor. El Señor tiene el poder sobre todas las cosas. Ahora solo tienes tú que hacer algo, y es creer en que Dios puede y en que Dios quiere hacerlo contigo. Haz crecer tu fe. La voluntad de Dios para ti es que tu fe crezca. Ponte sobre tus pies, por favor. Aleluya. Aleluya. Tened fe en Dios, dijo Jesús. ¿Tú tienes fe en Dios? Conforme a tu fe será hecho. Solo haz que tu fe crezca. Llénate más de esa palabra. Sé muy fiel congregándote, porque tu fe, cada vez que tú te congregas, crece un poco más. Cada día habrá más de Dios para ti. Siempre todo está servido. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Pero tu fe sí está en un crecimiento. Entonces tendrás lo que crees. Te animo a que creas más, a que estires tu fe, y entonces tu fe te alcanzará incluso para resucitar muertos. Tu fe te alcanzará para lo que sea. No habrá nada imposible, como Jesús le dijo al papá de este muchacho: si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. La voluntad de Dios para ti es que tu fe crezca, porque el justo por la fe vivirá. Que tú vivas por fe. Levanta tus manos al Señor.